darle gracias a nuestro Señor y adorarle en este tiempo. Como dijo Irene, ya teníamos muchas ganas de verles. La semana pasada, como la mayoría, creo que les notificamos a todos y se enteraron, hubo un daño en uno de los cables subterráneos que alimenta la electricidad del edificio y justo vinieron a repararlo sobre las 18 horas. Llegamos y estaba todo el caño roto ahí, el cordón y bueno, tuvimos que suspender el servicio, nos vimos obligados a hacerlo. No es lo que queremos hacer, ¿sí? No es lo que nos gusta hacer, pero cuando nosotros decimos que confiamos en la voluntad de Dios y cuando nosotros decimos que los planes de Dios son mejores que los nuestros, eso no es un formalismo, eso no son palabras vacías que salen de nuestra boca, es convicción profunda que hay en nuestro corazón. Y Dios tuvo un plan mejor para nosotros el sábado anterior, aunque a veces no podemos verlo. Nosotros queríamos estar acá, reunirnos, adorar, celebrar, pero Dios tenía otro plan para nosotros y en medio de eso también le damos gracias, alabamos y adoramos a nuestro Señor. Gracias a Dios. La semana pasada fue un fin de semana de mucha bendición. Estuvimos celebrando nuestra cumbre, la cumbre Somos Vida, donde todas las iglesias de la federación, el evento fue presencial, pero algunos pudimos sumarnos de manera virtual alguno de los días en alguna plenaria o en todas las plenarias, y la verdad que fue súper desafiante, enseñanzas de mucho valor para cada uno de nosotros en este tiempo. Así que no tuvimos nuestra reunión de sábado por la noche, pero gracias a Dios tuvimos ese tiempo jueves, viernes y sábado en la mañana para recibir también palabra de parte del Señor, y estábamos muy agradecidos por eso también. Hoy continuamos con esta serie que iniciamos hace un par de semanas, basada en el libro de Habacuc, que se llama Fe cuando nada tiene sentido, ¿sí? Todos en algún momento de nuestra vida, en alguna etapa de nuestra vida, nos hemos cuestionado en cierta manera el proceder de Dios, ¿sí? Nos preguntamos, ¿por qué Dios hace lo que hace? ¿Sí? ¿Por qué Dios está haciendo esto? ¿Cuál es el plan de Dios con esto? O a veces podríamos preguntarnos, ¿por qué Dios no hace lo que yo creo que debería de hacer? Señor, ¿por qué no haces esto? ¿Sí? Es lo que la lógica dice, sí, a veces lo analizamos a la luz de la palabra y según nosotros Él debería hacer algo de esta forma, pero hace algo que es totalmente opuesto a lo que nosotros esperábamos, y allí como que quedamos un poco desconfigurados, ¿no? Y como que las cosas parecen no tener sentido para nosotros. Este profeta que estamos estudiando por estas semanas, Habacuc, él tenía un gran signo de interrogación en su cabeza, en su mente, en su corazón, y en medio de una situación dificilísima, de descomposición social y espiritual, mucho caos para el pueblo de Israel, Habacuc se vuelve desesperado delante de Dios, agobiado, cansado, en busca de respuestas, y le pregunta: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Sí? ¿Hasta cuándo, Dios, vas a permitir esto? ¿Hasta cuándo, Señor, vamos a seguir tolerando esta situación? ¿Hasta cuándo, Dios, vas a permitir que continuemos viviendo en estas circunstancias? Ese fue el tema con el que abrimos la serie hace 2 semanas, ¿sí? Y básicamente nos enfocábamos en cómo fue la queja que presentó Habacuc delante de Dios, y cómo de la misma forma nosotros podemos venir también delante de Dios y exponer nuestro caso delante de Dios de una forma humilde, sincera, honesta, de una forma que le honra, sin arrogancia, sin orgullos, confiados en que nosotros podemos encontrar refugio en Él mientras esperamos su respuesta, ¿sí? Habacuc presentó su queja, oró a Dios, clamó al Señor, ¿sí? Ahora, esta es la pregunta que nos hacemos hoy. ¿Qué pasa cuando después de orar intensamente, si hemos orado por algo, hemos orado por alguien, hemos traído esta situación delante de Dios, le hemos presentado nuestro caso, ¿sí? Y después de esperar pacientemente o impacientemente, eso depende de cada persona, pero después de esperar la respuesta de Dios, lo que Él responde
no es lo que nosotros esperamos. Oramos por esto, Señor, te pedimos por esto, Dios, esperamos por esto, pero tu respuesta es totalmente diferente, Señor. ¿Qué hacemos, sí? En lugar de celebrar y gracias, Dios, a veces es más bien como, ¿qué estás haciendo, Señor? No entiendo absolutamente nada, Dios. Y el tema de hoy se llama así: a preguntas sinceras, respuestas extrañas, ¿sí? Tiene que ver con la respuesta de Dios a Habacuc, porque Dios le responde, ¿sí? Al igual que a nosotros, Dios nos responde también. Dios no deja a Habacuc sin una respuesta. Dios atiende su clamor, atiende su queja, ¿sí? Pero, y este es el pero al que tenemos que prestar atención cuando hablamos de la respuesta de Dios, le responde de una forma bastante extraña, de una forma bastante particular, que en lugar de traer paz al corazón de este abrumado profeta, parece ser que lo dejó peor de como estaba al principio, ¿sí? Si al principio estaba desconfigurado y él ora y le pide a Dios, después de la respuesta quedó peor, ¿sí? No entendía absolutamente nada. Dice Habacuc, capítulo 1, versículo 13. Esta fue la reacción del profeta después de que escucha la respuesta de Dios. Es lo que la Biblia describe allí en el encabezado de este texto como la segunda queja de Habacuc. Dice: tú eres demasiado puro para consentir el mal, para contemplar con agrado la iniquidad. ¿Cómo pues contemplas callado a los criminales y guardas silencio mientras el malvado destruye a los que son mejores que él? ¿Sí? Este es el razonamiento de Habacuc ante la respuesta del Señor. Él dice: Dios, ¿por qué permites que a los justos, por qué permites que a los que somos buenos, que a los que confiamos en vos, nos vaya de esta forma, Señor, mientras que a los malvados los prosperas, a los criminales, abusadores y opresores parece que prosperan cada vez más? El hombre no entiende absolutamente nada de lo que está pasando. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? ¿Cuál fue esa respuesta que Dios le da que lo deja tan desconcertado, sí? ¿Y cuál es el valor que esa respuesta tiene para nosotros hoy? En medio de nuestra duda, en medio de nuestra queja, en medio de nuestro ¿hasta cuándo, Señor? ¿Sí? Porque a veces Dios está respondiéndonos en este momento, pero no entendemos qué es lo que Él está haciendo y cómo lo está haciendo. Así que vamos a orar y tratar de entender y extraer algunos principios de esta respuesta tan particular de Dios a Habacuc. Padre, una vez más nos presentamos delante tuyo, Señor, para adorarte, Señor, para darte lo mejor de nosotros en este tiempo, nuestra atención, nuestro corazón, nuestra vida, Señor, pero también, papá, sedientos, con muchísimas ganas de que nos hables. Queremos escuchar tu voz, Padre, y salir de acá con nuevas fuerzas, con ánimo, Señor, con la seguridad de que en medio de cada circunstancia, que en medio de nuestro ¿hasta cuándo, Señor?, podemos encontrar consuelo y refugio en vos mientras esperamos, Señor, a que la tempestad pase, Padre. Háblanos, Dios, bendice este tiempo. Gracias por cada persona que nos acompaña, Señor, y que tu palabra, Señor, que nunca llega tarde, que nunca llega fuera de tiempo, Señor, esté viniendo, Señor, a nuestros corazones en el momento más oportuno, Dios. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, obviamente el título de un mensaje como este, preguntas sinceras, respuestas extrañas, fe cuando nada tiene sentido, lo que hace es alusión a lo que muchas veces nos parece a nosotros. Porque nosotros no siempre somos capaces de comprender las formas misteriosas en las que Dios obra en el universo, en el mundo, en nuestra vida, ¿sí? Pero porque la palabra lo afirma, nosotros sabemos que nada de lo que Dios hace es carente de sentido. Todo tiene un propósito, ¿sí? Todo avanza conforme a su plan, y para quienes le amamos, todo coopera para nuestro bien. Es lo que dice su palabra y nosotros abrazamos esa promesa. Esta fue la respuesta de Dios a Habacuc después de su primera queja.
dice el versículo 5 del capítulo 1, miren a las naciones, contémplenlas y quédense asombrados. Estoy por hacer en estos días cosas tan sorprendentes que no las creerán aunque alguien se las explique, ¿sí? Y nosotros leemos este texto así solo, sin analizar el contexto, lo que pasa antes, lo que pasa después, y nuestra primera reacción podría ser un gran wow, ¿sí? ¿Qué será eso tan sorprendente que Dios está por hacer, ¿sí? Nos parece que es uno de esos versículos que nos preparan para algo milagroso y sobrenatural de parte de Dios, que va a cambiar por completo la situación en la que estamos y que va a ser favorable para nosotros. Eso da la impresión cuando lo leemos así superficialmente. Y es cierto, ¿sí? Dios tiene un plan a través de esto. Él está a punto de intervenir en el pueblo para corregir toda esa situación de idolatría, de corrupción, de injusticia, de descomposición social. Pero esta no era la respuesta que Habacuc hubiera esperado, ¿sí? Esta no era la respuesta que a Habacuc le gustaría, ¿sí? Vean lo que dice el versículo 6 después de estoy por hacer cosas tan sorprendentes que no las creerán aunque se las explique. Dice, voy a hacer que los babilonios se dispongan a atacarlos. Son un pueblo muy cruel y recorren el mundo para adueñarse de tierras ajenas. Y ese es el momento en donde uno dice, ¿qué? Y se nos cae la quijada así hasta pegar en el suelo, ¿sí? Ante la respuesta de Dios. Los babilonios eran el mal personificado. Estos babilonios o caldeos hacían que la maldad de Israel pareciera un simple juego de niños en el patio, ¿sí? Eran despiadados, eran opresores, corruptos. Hacían lo que fuera necesario para cumplir sus objetivos. Y Dios dice, ellos van a ser mi instrumento para corregir a mi pueblo. Y Habacuc está totalmente sorprendido. ¿Cómo es posible, Dios? Te estoy pidiendo que intervengas, que hagas algo por tu pueblo para cambiar esta situación. Y tú me dices que viene un pueblo malvado, pagano, que no te reconoce, a atacarnos, saquearnos y a pisotearnos para cumplir tu propósito. Por eso no entendía absolutamente nada. No le cerraban las cosas. Y seguramente, al igual que Habacuc, nosotros muchas veces hemos estado en esa situación. Dios, yo te pedí ayuda para poder salir de deudas y lo que vino fue un despido. Es lo que ocurre muchas veces. Dios, yo estaba orando porque esa relación mejorara, porque esa relación cambiara, y lo que pasó es que ya esa persona no habla más y se alejó de mí. Dios, yo estaba orando por mi matrimonio para que se salvara, y lo que pasó fue que terminaron separándose. Pasa en el ministerio también. Dios, yo estoy orando para que esa persona con tanto potencial asuma el liderazgo de ese ministerio, y el día que me escribió para decirme que iba a hablar conmigo, lo que tenía que decirme es que se iba de la iglesia. Y uno se queda como, Señor, ¿qué estás haciendo? Yo estaba orando por la salud de esa persona, y lo que dice el médico es que cada vez se está empeorando más. No entendemos, Dios, ¿qué son esas maneras de responder a nuestras oraciones, Dios? ¿Qué es lo que estás haciendo en medio de cada circunstancia? ¿Y cómo podemos mantener la fe intacta? La esperanza, la confianza, el gozo. Que no se nos vaya el gozo cuando parece que lo que Dios nos responde no tiene sentido. Cuando parece que lo que Dios nos responde es totalmente opuesto a lo que yo le estoy pidiendo y por lo cual yo estoy doblando rodillas. Año 2007, hace ya casi 15 años van a ser de esto, ¿sí? Vale tenía solamente 4 años en ese momento.
Y por algún tiempo habíamos intentado que Irene quedara embarazada nuevamente, ¿sí? Ya había pasado algún tiempo y teníamos ese deseo, ese anhelo de tener el cuarto miembro en nuestra familia, ¿sí? Para ese tiempo nosotros apenas estábamos encontrando nuestro camino de regreso a casa. Habíamos estado perdidos por muchos años, lejos de Dios, sin querer saber nada de Dios, pero para esa época ya estábamos como encontrando ese camino, ¿sí? Los años anteriores fueron de mucho desorden. Creo que esa es la palabra perfecta para describir lo que fueron nuestros primeros años de matrimonio. Desorden en nuestras finanzas, desorden en nuestras relaciones, desorden en nuestros planes, desorden en nuestras prioridades. Y así, en cada área de nuestra vida, así, puro caos, puro desorden. Hasta que vino Cristo y le cedimos el control de nuestras vidas. Y al igual que en Génesis 1, Él empezó a poner en orden el caos en nuestra vida. Él empezó a ordenar, a darle forma a las cosas, y donde había oscuridad empezó a haber luz. Cristo Jesús empezó a iluminar en nuestras vidas. Pero el proceso era lento, no fue de la noche a la mañana. Y esto es algo importante y es algo a lo que debemos prestar atención, porque no se puede salir de la noche a la mañana de donde nos ha llevado años entrar. A veces hay procesos de malas decisiones. Años, décadas, vidas enteras de malas decisiones, y llegamos a tocar fondo muchas veces, ¿sí? Podemos salir adelante con la ayuda de Dios, sin duda alguna, pero de la misma manera va a ser un proceso de buenas decisiones, de cambios en nuestros hábitos, de actitud distinta, de rendirnos delante de Dios constantemente, lo que nos va a llevar de vuelta en el camino correcto a salir a la superficie nuevamente. Sí, en Cristo la salvación y la libertad son inmediatas y están disponibles para nosotros hoy. Y muchas veces Dios nos rescata del foso así, de golpe, obrando un milagro en nuestras vidas. Pero la mayoría de veces la sanidad, la restauración, la transformación son procesos, ¿sí? Eso no se logra de la noche a la mañana. Nosotros estábamos en ese proceso. Habíamos llegado a Cristo Jesús. Su gracia nos rescató y estábamos en un proceso para salir de ese foso en el que estábamos, ¿sí? Y empezamos a dar pasos de fe, empezamos a hacer cosas que honraban a Dios, empezamos a asistir a una iglesia, a servir en una iglesia, a cambiar nuestras relaciones, la música que escuchábamos, y estábamos en ese cambio, ¿no? En ese proceso, ¿sí? Un día, cuando menos lo esperábamos, Ire me dice: Coco, quedé embarazada y estoy esperando a nuestro segundo hijo, ¿sí? ¡Wow! Y ahí en ese momento, fiesta, gozo, alegría, ¿sí? Vino toda la adoración al Señor. Y Padre, ahora sí vamos a cambiar, ahora sí te vamos a rendir nuestra vida, te vamos a dar todo lo que somos, lo mejor de nosotros. 3 meses después, un día normal, Ire me dice: voy a cita de control, nos vemos más tarde, ¿sí? Ese día, por alguna razón que no recuerdo, no la acompañé. Generalmente yo la acompañaba a estas citas, ese día no. Ella se fue y unas horas más tarde me llama. Cuando yo contesto el teléfono, la escucho al otro lado llorando, y lo que me dice es: el bebé no va a nacer porque su corazón dejó de latir. Se acabó el gozo en ese momento, ¿sí? Balde de agua fría. Estábamos ilusionados, estábamos emocionados, ¿sí? En segundos sientes que el mundo se te cae. Personalmente, nunca antes sentí tanta tristeza y tanta desilusión como ese día, ¿sí? Yo estaba esperando otra cosa. Mi vida estaba cambiando, Señor, y esta era la forma en la que nos estabas bendiciendo. Y aparece la pregunta: ¿por qué, Dios? ¿No fue esto por lo que nosotros oramos? ¿Por qué, Dios? Ahora que estamos intentando hacer las cosas bien, ¿esta es tu respuesta para nuestra familia?
Y recuerdo que había una persona en nuestro círculo íntimo, en nuestro círculo cercano, que tenía un desastre de vida, sí, eran drogas, fiestas, descontrol, de vez en cuando hasta tiraba algún tipo de blasfemia contra Dios, como éramos nosotros unos cuantos meses atrás, sí. Pero en ese momento esa persona dio a luz, ¿sí? Había estado embarazada, ya habían pasado los 9 meses y justo cerca de ese momento nació su bebé. Y yo le decía a Dios, Señor, ¿por qué a ella sí que es mala y a nosotros no, que somos tan buenos? ¿Sí? Se nos olvidaba de dónde nos rescató Dios solo unos meses atrás. Y que fue todo por pura gracia, ¿sí? No era por otra cosa. El asunto es que ahí estábamos nosotros, en medio de esa situación, cambiando nuestra vida y las cosas no nos salían. ¿Qué es esto tan extraño, Dios? Voy a la iglesia y me dicen que este es el camino que debo tomar y yo lo tomo y las cosas me salen de esta forma. No entiendo nada, Señor. Me levanto, te busco en oración, leo la palabra y pasan cosas que no tienen explicación lógica para mi vida. ¿Qué está pasando, Señor? No entiendo. Muchos seguramente han estado allí. Pasó el tiempo, preguntas iban, venían, hasta que logramos comprender que si bien en ese momento habíamos perdido algo que era valioso para nosotros, algo importante para nosotros y algo que anhelábamos, que esperábamos, entendimos que a pesar de que en ese momento Dios decidió o permitió que las cosas salieran diferentes a como nosotros las planeamos, entendimos que a pesar de eso nuestras vidas seguían teniendo propósitos, ¿sí? Y que aún en medio de aquella circunstancia difícil de entender, Dios estaba mostrándonos su amor a través de un plan que era diferente al nuestro, ¿sí? Y debemos prestar atención a esto, porque en medio de esas circunstancias particulares que decimos, Señor, ¿por qué haces esto? Nosotros tenemos que recordar que a pesar de las circunstancias, nuestro propósito en Cristo prevalece, ¿sí? Podemos perder un trabajo, pero no nuestro propósito. Podemos perder en algún negocio, pero nunca nuestro propósito. Podemos perder algo material, algo por lo que hemos trabajado duro, pero nuestro propósito en Cristo sigue intacto, ¿sí? Podemos perder batallas, pero no el propósito, porque Cristo en la cruz ganó la guerra. Podemos perder nuestra salud por un tiempo en algún momento, pero sigue habiendo propósito en medio de eso. Y en cada circunstancia nosotros podemos alzar la mirada, fijarla en Cristo, voltear a la cruz y descansar en que Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Tiene un propósito para nuestras familias, aun cuando no entendemos nada de lo que Él está haciendo, ¿sí? Dios es un Dios de propósitos. Dios no está asombrado, ¿sí? Él no le dijo a Habacuc, bueno, los caldeos, no me queda de otra, Habacuc, lo siento, pero Él sabía lo que estaba haciendo y tenía un propósito, ¿sí? Al igual es en nuestras vidas. No entendemos, Señor, pero descanso en que hay propósito en medio de esto, ¿sí? ¿Qué aprendemos nosotros de esta respuesta tan extraña de Dios a Habacuc, ¿sí? ¿Qué aprendemos y cómo podemos aplicarlo hoy a nuestra vida? Lo primero que quisiera mencionar, y con esto voy a ser un poco más breve, es que aunque nos parece lo contrario muchas veces, tenemos que recordar que en medio de esas circunstancias y de esas respuestas extrañas que nos parecen que no tienen sentido, debemos entender que Dios no es indiferente a nuestro sufrimiento, ¿sí? El que a veces la respuesta no sea lo que yo espero no significa que Dios no es consciente de que la situación que estoy viviendo me duele. Dios es consciente de que la situación que estamos viviendo nos tiene desgastados, nos tiene sin fuerzas muchas veces.
Él no es ajeno a eso. Si uno pensaría que sí, ante semejante respuesta, imagínense cómo se siente Habacuc por todo lo que está pasando el pueblo. Y Dios le dice, prepárese porque vienen los caldeos y van a hacer un desastre en toda Judá, ¿sí? Pero él es consciente de lo que hay en el corazón de Habacuc y en muchas personas de Israel, ¿sí? Dice el versículo 1:5 en la parte B, pues estoy haciendo algo en sus propios días, ¿sí? Y aquí es donde debemos prestar atención, porque ese estoy es como si Dios estuviera diciendo a Habacuc, tranquilo, confía en mí, yo estoy al tanto de la situación, yo estoy consciente de la situación y de tu sufrimiento, yo estoy al control y estoy haciendo algo al respecto. Y eso tiene que traernos paz. Dios ya escuchó nuestra oración y Él está haciendo algo, aunque nosotros no entendamos cómo lo está haciendo o cuándo lo va a hacer, ¿sí? A nosotros nos parece que Él no nos escucha, nos parece que nos clavó el visto, que se olvidó de nosotros, que no le importa nuestro dolor, que nos va a dejar cargando con esa circunstancia para siempre. Pero eso no es cierto, eso es lo que Satanás quiere que creamos para que dudemos, para que nos desanimemos, para que renunciemos, para que nos quejemos de una forma incorrecta. Ojo, aún si en nuestras vidas hubiese alguna situación particular que esté haciendo que nuestras oraciones sean, digamos, menos efectivas, porque la Biblia habla de que hay conductas, cosas que nosotros hacemos que en cierta forma podrían obstruir la eficacia de nuestras oraciones. Ese es otro tema, pero aún si hubiese algo que podría estar interfiriendo en nuestra comunicación con Dios, nosotros debemos saber que aún así Dios nos escucha. Dios escucha nuestras oraciones, ¿sí? Y a veces ni siquiera necesitamos hablar para que Él sepa qué es lo que estamos viviendo. Dios todo lo sabe acerca de nosotros porque Él es omnisciente, ese es uno de sus atributos. Pero sobre todo en circunstancias como las que muchas veces vivimos, cuando no entendemos qué es lo que Dios está haciendo, nuestro Salvador, Cristo Jesús, sabe perfectamente cómo se siente, ¿sí? Estas fueron sus palabras minutos antes de morir, cuando estaba en la cruz desangrándose, llevando todo ese dolor sobre sus hombros. Dice Mateo 27:46, como a las 3 de la tarde Jesús gritó con fuerza, Elí, Elí, lama sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Sí? Y allí está el Salvador del mundo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Si hay alguien que sabe cómo nos sentimos y alguien que puede entender esa sensación de que Dios nos abandonó y nos dejó colgados con la respuesta, es Cristo Jesús. Él nos entiende perfectamente. Él sabe cómo nos sentimos, ¿sí? Y Él nos conoce. Dice el Salmo 139 del 1 al 5, Señor, tú me examinas, tú me conoces. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto, aún a la distancia me lees el pensamiento. Mis trajines y descansos los conoces, todos mis caminos te son familiares. No me llega aún la palabra a la lengua cuando tú, Señor, ya la sabes toda. Pero dice el 5, vean qué hermoso, tu protección me envuelve por completo, me cubres con la palma de tu mano. Dios sabe cómo te sientes hoy. Dios sabe cómo te sientes hoy. Y Dios sabe cuál es la situación que quizá hoy en este momento estés diciendo, ¿hasta cuándo, Señor? Señor, no es esto por lo que oré. Dios, estoy tratando de enmendar el camino y las cosas me salen mal. Podemos encontrar consuelo en que sí, Dios sabe cómo nos sentimos. Dios sabe cómo me siento hoy, Dios sabe cómo te sientes hoy, pero dice ahí el salmista que su protección nos envuelve por completo y Él nos cubre con la palma de su mano. Estamos seguros en Él. Él tiene control de la situación. Él sabe por dónde estamos pasando en este momento y Él dice, no te he quitado la vista ni un segundo, te estoy cuidando, estoy pendiente de vos y te sostengo en medio de las circunstancias. Y nosotros debemos aferrarnos a esa verdad, ¿sí?
Primera de Pedro 3:12 dice: los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno y sus oídos están abiertos a sus oraciones. Dios escucha nuestras oraciones. Él nos escucha siempre. Él sabe lo que hay en nuestro corazón. Él conoce nuestros pensamientos. Y Él nos entiende perfectamente en medio de la circunstancia que cada uno de nosotros está viviendo hoy. Y eso es suficiente consuelo para decir: el Salvador del mundo, el Creador del universo, me sostiene en la palma de su mano y me cuida mientras atravesamos esa situación. Lo segundo que quiero mencionar con respecto a esas extrañas respuestas de Dios, no solamente Él sabe cómo nos sentimos, sino que tenemos que entender que no es que Dios no nos responde, porque a veces pensamos: no, Dios no me responde, Dios está guardando silencio, Dios no se trata de eso. Se trata de que muchas veces las distracciones nos impiden ver la respuesta de Dios en nuestras vidas. No podemos ver cómo Dios está obrando alrededor nuestro, no porque Él no esté haciendo nada, no porque Él esté guardando silencio, no porque Él no esté actuando en medio de la circunstancia. Simplemente estoy tan distraído y tan desconcentrado que no puedo ver qué es lo que Dios está haciendo y cómo me está respondiendo. Esto es el versículo 5 en la parte A. Esta es la indicación de Dios: miren a las naciones, contémplenlas y quédense asombrados. ¿Sí? Dios está diciendo: alcen la mirada, observen, presten atención a lo que estoy por hacer y la forma en la que voy a responder, ¿sí? Pero no podemos, no somos capaces de alzar la mirada y detenernos un momento para tratar de ver cómo es que Dios está respondiendo en nuestras vidas, ¿sí? No sé si a alguien en algún momento le ha tocado relacionarse, no sé, en la familia, en el trabajo, en la iglesia. Puede ser también que le haya tocado relacionarse o interactuar con una persona con déficit de atención, ¿sí? ¿Les ha tocado? ¿No? ¿No les ha tocado vivir? Bueno, yo tengo que ser honesto, yo convivo con uno todos los días, ¿sí? Y ese soy yo. Yo soy una persona súper dispersa. Ustedes no saben, a veces cualquier movimiento aquí atrás y ya yo me fui y tengo que ver cómo me conecto de nuevo. Me pasa a cada rato, en todo momento, a toda hora del día. Quienes más lo sufren son Ira y las chicas, por supuesto. A veces me tienen que hacer: aterrice, papá, porque mis ojos están en ellas, pero mi mente está en Júpiter. Me fui, me cuesta mucho mantenerme conectado en algo por mucho rato y por un periodo largo de tiempo, ¿sí? Y eso ha causado que muchas veces me pierda detalles importantes de mi vida. Conversaciones importantes a veces tengo que hacer, ¿y ahora qué digo? Porque ya me hablaron como media hora y ahora qué respondo, ¿sí? Irene a veces me dice: usted está en modo default, usted ya sabe qué responder, ¿sí? Y me cuesta muchísimo, es algo con lo que lucho. Dios me conoce, Dios sabe que soy así y Él está tratando conmigo, pero me pasa demasiadas veces, ¿sí? Y a veces se me van detalles. Y hay distracciones que se suman a eso, ¿no? El internet, las redes sociales, el ruido, tantas cosas, ¿no? A veces estoy viendo una película y en segundos ya perdí el hilo y tengo que devolverla un poquito para volver a entender qué fue lo que pasó y reconectarme de nuevo con la película, ¿sí? No fue que las cosas no ocurrieron, simplemente me las perdí por estar muchas veces distraído con cosas menos relevantes. Lamentablemente en la vida no tenemos un control para darle retroceder. Y si nos perdimos algo, chao papá, cuando Dios quiera, si es su voluntad, si no, así fue. Pasa en nuestra relación con Dios también. Dios está obrando cosas en nuestra vida hoy. Dios está obrando cosas en nuestra familia hoy. Dios está obrando cosas en nuestro matrimonio hoy. Pero somos tan malagradecidos a veces. Estamos tan entretenidos con tanta cosa linda que este mundo nos ofrece que no podemos contemplar el poder y la majestad de Dios
obrando en situaciones que, aunque son adversas e incomprensibles, Él está allí en medio de cada una de esas situaciones. Tenemos que estar atentos para ver al Señor obrar de esas formas sobrenaturales y maravillosas en nuestras vidas. Dice primera de Juan 5, 14, 15, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios nos oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que le hemos pedido, ¿sí? Pero a veces oramos a Dios dudando de que nos oye. Tiramos palabras al aire. La oración no es una conversación con el viento, es una conversación con alguien que nos escucha, que nos entiende y que toma nota de nuestras peticiones. Y debemos descansar en que si Él nos oye, Él nos va a responder. Sí responde Dios nuestras oraciones. Lo que dice ese texto es siempre y cuando estén en conformidad con su voluntad. Por eso debemos buscar alinearnos con esa voluntad del Señor constantemente. Pero responde siempre constantemente, y lo hace de maneras muy particulares. Y ahí vamos a ver algunas. A veces su respuesta puede ser repentina e inesperada, ¿sí? Dice el 5, estoy por hacer en estos días cosas tan sorprendentes. Y ese es el plan de Dios. Él ya tiene un tiempo para llevar a cabo su plan. Ese plan no se va a atrasar, ese plan no se va a adelantar. Dios tiene un tiempo perfecto para responder a nuestro clamor, ¿sí? Y nosotros, por más que intentemos, por más que nos esforcemos, por más que nos desgastemos, no vamos a poder hacer nada para adelantarnos, para que ese tiempo perfecto de Dios se cumpla en nuestras vidas. Debemos hacer lo que nos corresponde y confiar en que la respuesta de Dios viene en camino, pero que en medio de toda esa espera Él está haciendo cosas maravillosas en nuestras vidas. 4 años después de la pérdida que tuvimos de nuestro segundo hijo, cuando menos lo esperábamos, ¿sí? Cuando ya no presionábamos a nadie, ya no presionábamos a Dios, ya ni siquiera era una petición, ¿sí? Ya todos los médicos le habían dicho a Irene, usted ya no puede quedar más embarazada, ya usted no va a tener más hijos, quédese con la mayor y disfruten su familia de 3, porque ya eso no va a pasar. No, médicamente hablando, eso no es posible, ¿sí? Soltamos eso. Señor, esta es nuestra oración, respóndenos conforme a tu voluntad. Y meses después, Ire quedó embarazada de Isabela, y allí está nuestra hija menor, que la otra semana cumple 11 años para la gloria de nuestro Señor. Es en su tiempo, no es en nuestro tiempo. Es a su manera, no es a nuestra manera, ¿sí? Tenemos que confiar en que Él responde, y a veces de maneras inesperadas, cuando menos nosotros creemos que Él va a hacerlo, ¿sí? Pero también su respuesta puede ser ilógica e incomprensible. 5, parte B, estoy por hacer en estos días cosas tan sorprendentes que no las creerán, aunque alguien se las explique. Por más que intenten razonar de alguna forma con respecto a lo que voy a hacer, no lo van a poder entender. Y Dios nos responde de formas que son inexplicables para nuestra mente finita. No podemos, ¿sí? No podemos entender muchas veces lo que Dios hace. No es como queremos, no es cuando queremos, no es como pensamos, es como Dios quiere, ¿sí? Dice el Salmo 139, versículo 6, conocimiento tan maravilloso rebasa mi comprensión, tan sublime es que no puedo entenderlo. No podemos. Romanos 11:33, qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. No se desgaste buscando entender la forma en la que Dios está obrando en su vida. Confíe en Él, cédale el control y deje que Él le sorprenda.
Porque si no, podríamos caer fácilmente en la tentación, ojo, de desacreditar el accionar poderoso y sobrenatural de Dios en nuestra vida solamente porque yo no lo entiendo. ¿Sí? Señor, es que no era como yo lo pedía. Y Dios está obrando algo tan maravilloso, tan poderoso, pero como yo no lo entiendo, lo desacredito como respuesta de Dios. Pero Él está allí obrando en nuestras vidas y hoy en nuestras vidas, nuevamente, en efecto, Él ya está haciendo algo. Él ya está haciendo algo. Solo descansemos en Él, confiemos en Él y entreguémosle esa carga a Él, ¿sí? Pero esto es importante también porque su respuesta no solo es inesperada e ilógica, sino que también su respuesta muchas veces imparte justicia y disciplina y por eso no nos gusta. Por eso a veces la descalificamos como respuesta de Dios y enojados decimos: no, Señor, eso no es tu respuesta, yo estoy esperando otra cosa. Y Dios nos dice: es en medio de esta respuesta que te estoy amando, que te estoy disciplinando y que te estoy enseñando para que vuelvas a tomar el camino correcto, ¿sí? Y no podemos desacreditar una respuesta de Dios solo porque no es lo que nosotros queremos, ¿sí? Porque sus respuestas incluyen disciplina, sino de qué forma vamos a cambiar el rumbo de nuestras vidas. Sino de qué forma buscaríamos caer de rodillas arrepentidos a sus pies, ¿sí? Dice Habacuc capítulo 1, versículo 12: tú, Señor, los has puesto para hacer justicia. Tú, mi roca, los has puesto para ejecutar tu castigo. Ese era el plan de Dios con enviar babilonios, caldeos a Israel, castigarlos para que se arrepintieran, ¿sí? Porque era un pueblo que se había apartado de Dios y que se había entregado por completo a la idolatría. Ahora, esto es importante. En nuestro caso, porque esto era el caso del pueblo de Israel, pero en nuestro caso el castigo que merecíamos nosotros ya lo recibió Cristo por nosotros. Eso tiene que darnos paz a nosotros en este tiempo. Dice Efesios 2, 3, 4: como los demás éramos por naturaleza, éramos objetos de la ira de Dios, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo. Y primera de Juan 4, 18 dice: el que teme espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado por el amor de Dios. Nosotros no esperamos castigo de Dios, pero sí debemos entender que Él nos va a disciplinar de vez en cuando, ¿sí? Contrario a lo que muchos piensan, disciplina no es un sinónimo de un Dios que está enojado con nosotros, descargando su ira sobre nosotros. Eso ya lo hizo en Cristo Jesús. Por el contrario, disciplina es la respuesta de un Padre amoroso que nos corrige para que no vayamos a tropezar de nuevo. Y los que tenemos hijos sabemos de qué hablamos. Bueno, y todos hemos sido hijos, sí, sabemos lo que se siente que un padre nos discipline y nos ponga mano dura de vez en cuando. No nos gusta, pero a la larga terminamos diciendo: gracias papá, gracias mamá, por enseñarme que no era por ahí por donde debía ir, ¿sí? Dios nos disciplina, dice Hebreos 12, 5, 6: hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Y el Salmo 119, 6, 7 dice: antes de sufrir anduve descarriado, pero ahora obedezco tu palabra, ¿sí? A veces tenemos que pasar por donde no nos gusta tanto, pero debemos entender que Dios ahí está amándonos, transformándonos, llevándonos a ese momento donde nos reencontramos con Él de nuevo, ¿sí? Y por último, su respuesta, además de ser inesperada, ilógica y para disciplina de los que ama, no podemos olvidar que su respuesta es por muchísimo compasiva y llena de misericordia, ¿sí? Sí hay disciplina, claro, pero en medio de eso Dios sigue siendo compasivo. Dios sigue teniendo misericordia de nosotros, ¿sí? ¿Sabe por qué es que muchas veces a nosotros nos parece que Dios se tarda en su respuesta? No es porque Él sea indiferente,
No es porque Él nos deje solo lidiando con nuestros asuntos. No es porque se le olvidó nuestra situación. Él sabe por dónde estamos pasando. No es porque Él tolere la maldad y la injusticia como pensaba Habacuc en aquel momento. En ese tiempo Dios lo que estaba haciendo era misericordioso del pueblo de Israel. Estaba mostrando compasión y estaba esperando que se arrepintieran antes de que esa situación crítica de enviar a los babilonios llegaran. Y muchas veces en nuestra vida Dios nos dice: estoy teniendo compasión de vos. No es que no he respondido, es que necesito que cambies. Es que necesito que tomes otro rumbo. Necesito que cambies tu actitud. Necesito que tomes otro tipo de decisiones. Hace un par de semanas, después del primer mensaje del ¿hasta cuándo, Señor?, terminaba y alguien se me acercaba de los que vinieron y me dijo algo que me encantó, llamó mucho mi atención y me gustó porque es real y es para reflexionar. Él me dijo: nosotros le preguntamos a Dios ¿hasta cuándo? Y Dios nos dice: ¿hasta cuándo ustedes van a seguir viviendo de esa manera? Y esa es una pregunta que Dios nos hace muchas veces a nosotros. No es hasta cuándo yo, es hasta cuándo vos. ¿Hasta cuándo vas a tomar mejores decisiones? ¿Hasta cuándo vas a apartarte de esa situación? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y Dios sigue mostrando misericordia de nosotros en medio de cada una de esas circunstancias. ¿Sí? No es que Él no nos responda, es que estamos distraídos y no podemos ver de qué forma lo hace. Y último punto, con este cierro: cuando se trata de la respuesta de Dios, no debemos olvidar que Dios usa instrumentos insospechados para llevar a cabo sus planes. ¿Sí? Nosotros en nuestra mente, que es así cuadrada y estructurada y finita, a veces decimos: Dios tiene que responder así, Dios tiene que responderme así, Dios tiene que responderme por medio de aquellos, por medio... Dios usa cosas que ni siquiera nos pasan por la mente. Dios usa personas que nosotros ni siquiera tenemos idea de su existencia. En el momento en que Dios las usa, decimos: wow, Señor. Yo capaz esperaba la respuesta de parte de mi familia, de parte de algún amigo, de parte de algún líder de la iglesia, pero me sorprendiste, Señor, con tu respuesta. Y Dios nos responde de formas maravillosas. Habacuc 1, versículo 6, esta es la Nueva Biblia Viva. Dice: estoy levantando una nueva potencia en el escenario mundial, los caldeos. Esta es una nación cruel y violenta que marchará por el mundo y conquistará con su poderoso ejército a las naciones vecinas. ¿Y quién se podría imaginar que Dios iba a usar una nación tirana como instrumento en sus manos para llevar a cabo sus planes en la tierra? Y nosotros hoy no entendemos las cosas que Dios permite que pasen en este mundo, pero porque lo leemos en su palabra y sabemos que Él es soberano, tenemos que descansar que Él sigue estando sentado en el trono. Él sigue siendo el Señor, el creador del universo, el que gobierna por encima de cualquier nación en este mundo, ¿sí? Uno lo que dice es: Señor, yo lo que quiero es ver a esos malvados castigados, no usados por vos como instrumentos, ¿sí? Pero es que no entendemos, ojo, no entendemos que hasta el malvado fue creado por Dios con un propósito específico. Proverbios 16:4 dice: toda obra del Señor tiene un propósito. Hasta el malvado fue hecho para el día del desastre. Y no se queda así. Por eso volvemos a los primeros versículos. No, hay cosas que es mejor no ponernos a intentar comprender el accionar de Dios. Descansamos en Él, confiamos en su voluntad y en que en medio de cada circunstancia hay un propósito. Con esto concluyo. Le pido a Santi si me ayuda con la guitarra. Leí esta historia hace, no sé, 15 años atrás. La leí en mis primeros años de caminar cristiano, cuando estaba viviendo estas circunstancias, estos procesos, estos cambios en mi vida. Y me pareció sorprendente. Preparando este mensaje, el Espíritu me la recordó de vuelta y quisiera compartirla con ustedes. Probablemente ya algunos de ustedes la han leído, la han escuchado. Cuenta que esta señora, muy pobre, sí, una señora en extrema pobreza y en extrema necesidad, llama por teléfono
a un programa cristiano de radio, ¿sí? Ella marca el número, oye que están al aire y marca el número pidiendo ayuda porque la señora no tenía nada para comer, ¿sí? Resulta que una persona que se dedicaba a la brujería, a las artes mágicas y a todas estas cosas, estaba también del otro lado de la radio escuchando el mismo programa, ¿sí? Él escucha cuando la señora llama y hace esta petición por ayuda porque está pasándola realmente mal, y entonces dice, yo voy a responder a esta petición, ¿sí? Y se las ingenia para conseguir los datos y la dirección de la mujer. Busca cómo se llama, dónde vive y se las arregla para conseguir cierta cantidad de alimentos y envía personas que trabajan para él hasta donde está la mujer a llevarle los alimentos. Pero le dice a sus empleados, ¿no? O a sus colaboradores, les da esta particular instrucción, les dice: cuando ella pregunte quién mandó los alimentos, ustedes respondan que fue el diablo, ¿sí? Ustedes díganle, fue el diablo el que mandó los alimentos. Y ahí van los hombres, bueno, vamos a ir a desanimar a esta señora, ¿sí? A asustarla y que se dé a conocer nuestra maldad y todo el asunto. Sí, dice el cuento que cuando llegaron a la casa, tocan la puerta así, muy sospechosos, misteriosos. La señora abre, pero sin temor alguno lo recibe. Ellos le entregan los alimentos, la señora no pregunta nada y solamente empieza a guardarlos y empieza a colocarlos en la alacena, ¿sí? Los hombres se quedan extrañados al ver que la mujer no pregunta nada. Entonces le dicen: señora, ¿no quiere saber quién le envió estas cosas? Y la señora, con mucha tranquilidad, pero sobre todo con fe y convicción en su corazón, les dijo: no es necesario, porque cuando Dios ordena, hasta el diablo obedece, ¿sí? ¡Bum! Y se los acomodó y los dejó noqueados, ¿sí? Pienso en Jesús. Pedro, Satanás nos pidió para zarandearte, ¿sí? Le pidió a Dios que si podía zarandearte. Y uno esperaría que Jesús le dijera: pero yo lo reprendí, le dije, no te va a tocar. Ojalá. Voy a orar por vos para que resistas. Y así nos pasa muchas veces a nosotros. Menospreciamos el instrumento de Dios, que no tenemos ni idea de quién puede ser, cuándo puede ser, y decimos: no, esto no puede ser de Dios. Falsa la historia, seguramente, no sé. Lo que sí sé es que Dios ha usado en mi vida instrumentos insospechados para responder mis oraciones y para bendecir mi vida, ¿sí? Y cuando Dios va a obrar en favor de sus hijos, cuando Dios va a obrar en favor de sus hijas, usa el medio que en su soberana voluntad Él desea, ¿sí? Aun si esas personas no son conscientes de la forma en la que Dios les está usando, ¿sí? No tienen ni idea de que son instrumento en manos de Dios para un propósito específico, para un propósito en particular, ¿sí? Y esto es lo que tenemos que saber en medio de nuestra situación. Dios sigue siendo Dios. Él continúa en su trono, Él es soberano. Sus planes a lo largo de la historia siguen avanzando, ¿sí? Y los instrumentos los elige Él, ya sea que nosotros estemos de acuerdo o no. Los instrumentos los elige Él, ya sea que nosotros entendamos o no. No descartemos nada, no descartemos a nadie. Alcemos la mirada y prestemos atención a lo que Dios está haciendo en nuestra vida hoy, y dejemos que cuando menos lo esperemos, Él nos sorprenda con una respuesta, ¿sí? Podría ser que aquello que hoy nos oprime sea lo que Dios va a usar para bendecir grandemente nuestras vidas. Y no hablo solo de personas, hablo de situaciones. Podrían ser personas, situaciones, circunstancias, algo en nuestra vida que hoy nos oprime, que hoy no entendemos y decimos: Señor, ¿cómo? ¿Por qué? Eso mañana podría ser lo que Dios va a usar para bendecir grandemente nuestras vidas. Lo que no podemos hacer es meter a Dios en una cajita y
pensar que sus respuestas son siempre igual para todos, porque a lo largo de la historia Él ha estado respondiendo de maneras que son muy diferentes para cada uno de nosotros. Yo les voy a invitar a que se pongan de pie. Vamos a tomar 5 minutos para tener esta comunión íntima con nuestro Señor y celebrar en familia que Cristo Jesús dio su vida por nosotros. Le pido a las personas si me ayudan a repartir los elementos para compartir juntos la cena del Señor. Mientras usted toma el pan y la copa con jugo, le invito a que pueda cerrar sus ojos en este momento, ¿sí? Y entrar en una adoración personal con el Señor, ¿sí? A derramar su corazón delante de Dios. Puede ser que en este momento hayan muchos, ¿hasta cuándo, Señor? Puede ser que en este momento en nuestra cabeza hayan muchos, no entiendo nada, Señor. Gracias. Pero poder abrirle nuestro corazón y decir, a pesar de eso, Señor, yo confío en que está sobrando un plan en mi vida, ¿sí? Que podamos conectar en este tiempo con el Señor, recordar su sacrificio en la cruz y celebrar en esta noche, agradecer en esta noche, porque Él sigue siendo hoy la respuesta de Dios para el sufrimiento de la humanidad. Hoy Cristo sigue siendo nuestra respuesta. Cristo es la respuesta de parte de Dios para sus hijos. Cristo es la respuesta de parte de Dios para un mundo en caos. Cristo es la respuesta para una humanidad sin esperanza. Él sigue siendo la respuesta de Dios. Nosotros le preguntamos a Dios y Dios nos dice, pon tu mirada en Cristo Jesús. Nosotros vamos de rodillas delante de Dios y Dios nos dice, vuelve a ver a Cristo. Nosotros le decimos, Dios, ¿hasta cuándo? Y Dios nos dice, pon tu confianza en Cristo Jesús. Y quizá un día como hoy podemos sentirnos algunos con cierta indignidad, ¿sí? ¿Cómo vamos a venir a hacer esto delante de Dios? Pero ¿quién de nosotros hoy podría ser realmente digno para presentarse delante de Dios? Ninguno de nosotros, ¿sí? Merecería estar aquí de no ser por la gracia de nuestro Señor. No hay otra razón para eso. Es simplemente por su gracia. Gracias a Cristo y a su sacrificio podemos encontrar consuelo y esperanza en un momento como este. Y miramos a la cruz y en medio de todo hallamos esperanza. Él es nuestra esperanza, Él es nuestra fuerza, Él es nuestro refugio. Él es nuestro sanador. Y dice Isaías 53:5, haciendo una profecía sobre Cristo Jesús en el futuro, dice: Él fue traspasado por nuestras rebeliones, Él fue aplastado por nuestros pecados, Él fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz, fue azotado para que nosotros pudiéramos ser sanados. Jesús es la respuesta de Dios para nosotros hoy, ¿sí? Por nuestros pecados Él fue colgado, Él fue golpeado para que nosotros tuviéramos paz en medio de cualquier circunstancia absurda que no tiene sentido. Él fue azotado para que nosotros pudiéramos ser sanados. Y con eso en mente, con un corazón agradecido en esta noche, yo le voy a invitar a que le dé gracias a Dios y pueda comer del pan y beber de la copa, diciéndole gracias, Señor, y haciendo esto, como dice su palabra, en memoria de Él, por el sacrificio que hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Le invito a que pueda comer del pan y a beber de la copa. Gracias, Señor. Gracias, Cristo Jesús, por permitirnos ser parte de tu cuerpo, Señor, por dejarnos ser tus hijos, Dios, y darnos un lugar en tu familia, papá. Gracias por lavar nuestro pecado con tu sangre, Señor. Gracias por derramar tus misericordias sobre nosotros cada mañana.
Gracias por sostenernos, Dios, en medio de cada circunstancia que no entendemos. Gracias por darnos esperanza, Señor, cuando el futuro es incierto, es nublado. Gracias, Dios. Gracias, Dios, por amarnos así como somos, Dios, rotos, quebrantados, Señor, débiles, a veces sin fuerzas, sin ganas, con dudas, con incertidumbres. Gracias, Señor, por como cantábamos al principio, por ir a buscarnos y a rescatarnos, Señor, aun cuando nos alejamos, Señor, y nos perdemos, Dios, y nos ensuciamos y nos revolcamos. Gracias por llegar a sacarnos del lodo, Señor, a lavarnos, Dios, y a limpiarnos, porque nos amas, Señor. Hoy queremos agradecerte, Padre. Podríamos haber entrado hoy acá, Señor, con un gran signo de pregunta en nuestra cabeza, un ¿hasta cuándo, Señor? Un no entiendo nada, Señor. Y es mi oración, Padre, que cada uno de los que están hoy acá, Señor, de los que verán este mensaje en el futuro, Padre, también podamos, Señor, salir de acá con la confianza y la seguridad de que en medio de la circunstancia estás haciendo algo en favor de nosotros, Dios. Hay un propósito en medio de cada situación, Señor, y no podemos descartar, Señor, nada, Padre, de lo que tú estás haciendo alrededor nuestro. No podemos descalificar tus respuestas solo porque no las entendemos, porque son incomprensibles, Dios. Ayúdanos, Padre, a abrir nuestros ojos espirituales y ver más allá de lo que muchas veces nosotros podemos comprender, Señor. Esa situación, Señor, que nos agobia, esa situación, Señor, que nos pesa, esa situación, Señor, que nos debilita, que nos desgasta, Señor, está en tus manos, Dios. Y nosotros confiamos, Padre, en que en la cruz ya tú venciste, ya tú ganaste por cada uno de nosotros, Dios. Y esperamos, Señor, a que un día, Padre, podamos salir de esa situación, clamar al cielo, gracias, Dios, porque tu respuesta fue tan evidente en nuestras vidas que no nos cabe la menor duda que tú sigues obrando, Señor, en medio de cada uno de nosotros, aunque muchas veces no lo entendamos, Dios. Gracias, papá. Bendice a cada persona que está hoy acá, Señor. Les bendigo en tu nombre, su familia, su vida, su salud, sus finanzas, sus proyectos, sus matrimonios, sus hijos, sus ministerios, Señor. Renueva sus fuerzas en el nombre de Cristo, Padre, y ayúdales, Señor, a continuar firmes, sólidos, con una fe, Señor, inquebrantable, aun cuando muchas veces no entienden qué es lo que estás haciendo, papá. Bendice a los que no pudieron acompañarnos, bendícelos en sus casas, en sus trabajos, en sus vacaciones, Señor, donde sea que estén, papá. Bendícelos, Dios, en el nombre de Jesús, y aquellos también, Señor, que hoy no conocemos, pero que estamos por conocer en los próximos días, papá. Te alabamos, Señor, te bendecimos, Dios. Te damos gracias una vez más y ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén.